Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar sobre el tema que se llama sistema respiratorio. Vamos a ver cuáles son las estructuras anatómicas más importantes, los órganos que lo conforman, así como su funcionamiento y algunas características, pues, de cada uno de ellos. Primero vamos a empezar con las funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? Pues va a ser muy fácil. El sistema respiratorio se va a encargar de dirigir el aire desde el exterior hacia el interior de nuestros pulmones para que dentro pueda realizarse el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Cuando el aire ingresa a nuestros pulmones, hay unas estructuras muy pequeñitas, microscópicas, llamadas alvéolos, en donde se va a llevar a cabo el cambio de gases, el intercambio de gases. Mientras se introduce oxígeno hacia el torrente sanguíneo, el mismo torrente sanguíneo va expulsando el dióxido de carbono que ya transportó desde todas las células de nuestro cuerpo y ahora ha llegado al pulmón, y en el pulmón es momento de deshacernos de él. Y entonces cada inhalación que hacemos, ingresamos oxígeno a nuestro torrente sanguíneo, y cada exhalación que hacemos, sacamos ese dióxido de carbono de nuestro organismo hacia el exterior. Vamos a entender que este sistema completa o complementa o integra la función también con el sistema circulatorio. Por eso cuando hablamos de aparatos, hablamos de aparato cardiorrespiratorio. Cardio, hablamos de circulación sanguínea; respiratorio, pues de introducción de oxígeno hacia el torrente sanguíneo. Es una función compuesta, es una función que se debe complementar para que nuestro sistema y nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente. Bien. Y también va a tener la otra función, como es una vía de ingreso al organismo, podría ser aprovechada por bacterias, virus o partículas externas en el aire, que puedan generarnos algún daño hacia nuestra salud. Y pues también va a ser un punto muy importante para defensa del organismo. Es decir, nuestro sistema respiratorio va a tener una mucosa especializada, todo por dentro de nuestras vías respiratorias, que nos va a ayudar en diferentes puntos y con diferentes acciones a evitar que estas bacterias y virus y cualquier partícula extraña pueda ingresar a nuestro cuerpo y causarnos un daño mayor. Lo vamos a ver un poquito más adelantito sobre el tema, vamos a ir hablando de esto. Vamos a ver que los órganos que integran sistema respiratorio pues van a ser estos que vemos aquí: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. Vamos a poder ir señalizando por aquí. Vemos la zona que es la nariz, después hacia abajo va a seguir la faringe, luego vamos a ver a la laringe, donde vamos a tener nuestras cuerdas vocales, y es donde se origina el sonido que nosotros hacemos cuando hablamos. Estas tres estructuras, nariz, faringe y laringe, se van a conocer como vías respiratorias superiores. Aquí vamos a hacer una línea de separación. De aquí para arriba son vías respiratorias superiores, y hacia abajo vamos a encontrar la tráquea. Cuando la tráquea se bifurca, forma lo que son los bronquios. Vamos a encontrar diferentes tipos de bronquios: bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, ¿sí? Después se van a llamar bronquiolos más acá abajo, y vamos a llegar microscópicamente a los espacios que se van a llamar alvéolos. Todo esto dentro de la estructura que vamos a denominar como pulmón. Los pulmones son órganos, y vamos a tener, estamos viendo aquí dos pulmones, uno derecho, uno izquierdo, y vamos a ver más adelante algunas características especiales de ellos. ¿Dónde va a estar ubicado este sistema? Bueno, pues lo que son las vías respiratorias inferiores vamos a encontrarlas en el tórax. Recuerda que en el tórax se subdivide en varios espacios. Habíamos mencionado el espacio intermedio, que se va a llamar mediastino, donde va a estar ubicado el corazón. Ahí solamente va a estar el corazón. Pero sistema respiratorio, ambos pulmones van a estar ubicados en los compartimentos que se van a llamar pleuras. Dentro de las pleuras vamos a encontrar los pulmones, y vamos a tener dos pleuras, una pleura derecha y una pleura izquierda.
Dice, el espacio que ocupa el esófago, la tráquea, los vasos sanguíneos de grueso calibre y corazón se va a llamar mediastino. Es decir, estas estructuras se van a encontrar detrás del corazón, también en el espacio que ya estudiamos, llamado como mediastino. Y el diafragma, volvemos a mencionar el diafragma que se va a encontrar debajo de los pulmones. Recuerda que el diafragma es un músculo que tiene más o menos una forma como de paracaídas abierto. Aquí estoy dibujando cómo sería el diafragma. Y hacia arriba van a estar ubicados los pulmones. Por acá va a estar ubicado el pulmón derecho. Por aquí vamos a tener el corazón. Y hacia acá vamos a tener el pulmón izquierdo, ¿sí? Ambos, más bien estos tres órganos, pulmón derecho, corazón y pulmón izquierdo, van a estar descansando sobre el diafragma en la cavidad torácica, ¿sale? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de las pleuras. Las pleuras son dos estructuras de tejido conjuntivo o conectivo que van a envolver y proteger a cada pulmón. Cada pulmón va a tener dos bolsitas o dos pleuras. Una pleura externa, que se va a llamar también conocida como parietal, y una pleura interna que va a estar pegada al órgano y entonces se va a llamar pleura visceral, ¿sí? Entre estas dos hojitas de pleuras vamos a encontrar una pequeña cantidad de líquido que se va a encargar de formar una especie de vacío entre estas dos, que de hecho va a funcionar para que ambas pleuras se mantengan adheridas una a la otra. Y mientras una pleura parietal está adherida a la pared interna del tórax, la otra pleura visceral va a estar adherida a la superficie del órgano y entonces va a permitir que cuando el tórax se abre, o digamos los músculos que tenemos en el tórax jalan a las costillas para abrirlo, pues ese mismo movimiento va a jalar los dos pulmones para que se expandan y puedan llenarse de aire. Por eso son muy importantes las pleuras cuando hablamos de sistema respiratorio. Son las que prácticamente van a permitir que exista este movimiento en caja torácica y que los pulmones puedan expandirse y después puedan apachurrarse para que el aire pueda ser expulsado a través de las vías respiratorias superiores. Vamos a observar por aquí, tenemos una pequeña imagen de cómo se verían estas dos pleuras. Aquí la capita externa que estamos observando aquí sería la pleura parietal, es la pleura externa que está, si tú te fijas, está recubriendo todo por afuera el pulmón, ¿sí? Acá también tenemos una pleura parietal y esta pleura parietal va a estar pegada a la pared interna del tórax, ¿sí? Es decir, justo detrás de las costillas, detrás del esternón, va a estar ubicada esta pleura parietal. Y debajo de la pleura parietal vamos a encontrar otra telita de tejido conectivo, también igual de delgadita. Aquí vemos cómo la cortaron para que nosotros podamos ver aquí debajo lo que está. Esto es el pulmón, ¿sí? Como tal. Y todo lo que se ve como más blanquito en esta sección es la pleura visceral, ¿sí? Entonces, estas dos bolsitas van a estar íntimamente ligadas. ¿Para qué? Para permitir que los pulmones puedan tener ese movimiento del que hablamos. Vamos a quitar los rayones. Que bueno, ya no supe cómo quitarlos. Pero bueno, lo que estamos observando en esta pequeña animación es, por ejemplo, un arma punzocortante. Si llegara a ingresar aquí al área del pulmón y reventar lo que son las pleuras, ¿qué pasaría? Pues que el pulmón empezaría a filtrar el aire hacia la pleura, hacia la cavidad pleural, y esta cavidad pleural se llenaría de aire, lo que haría que el pulmón colapse. A esta lesión se le conoce como un neumotórax. Un neumotórax puede darse tanto por una lesión externa, un arma punzocortante, un balazo, un golpe, una fractura de una costilla, incluso puede también perforar la pleura, ¿sí?
Pero también hay otras causas de neumotórax que no tienen nada que ver con accidentes o con armas, como por ejemplo las infecciones, una infección bacteriana, una infección viral bastante aguda o incluso una infección por hongos a nivel de los pulmones, también podría causar este tipo de lesiones que hagan que se genere un neumotórax. Entonces, es por eso que es bien importante que cuidemos nuestra salud de nuestras vías respiratorias. Muy bien. Por aquí tenemos el primer órgano como tal que se va a encontrar en el sistema respiratorio y es la nariz. La nariz va a tener dos porciones, vamos a dibujar una pequeña línea aquí y prácticamente lo que abarca, que está dentro del cráneo, toda esta sección va a ser la cavidad interna de la nariz y lo que sobresale de la cara o del rostro va a ser la nariz externa. Dice, en el interior de la nariz encontramos huecos que están separados por un tabique nasal. El tabique nasal es esta estructura que vemos aquí, ¿sí? Que cuando estamos más o menos a la altura de la nariz externa, estaríamos hablando que aquí encontraríamos cartílago. La nariz, de hecho, está formada por diferentes cartílagos. La punta de la nariz que tú puedes tocar y manipular son prácticamente cartílagos, ¿sí? Junto también con el tabique nasal que está aquí en la parte más externa, también es un cartílago. Si nos vamos a ver el tabique nasal, pero hacia adentro de la cavidad, pues nos daríamos cuenta que ahí ya va cambiando, porque ese tabique nasal va formándose ya de hueso. ¿Qué huesos conforman el tabique nasal? Recuerda que vimos uno que se llama vómer. El vómer es parte del tabique nasal. Y más hacia atrás, el hueso etmoides también forma parte del tabique nasal, ¿sí? Entonces ahí están los huesos que forman tabique nasal. Bien, este tabique nasal hace que se formen dos cavidades, una cavidad derecha y una cavidad izquierda, ¿sí? Además, aquí también vamos a encontrar estas estructuras que son como colgajos dentro de la nariz, que vamos a llamar cornetes. Si te fijas, tenemos tres pares de cornetes: cornetes superiores, cornetes medios o intermedios y cornetes inferiores. Los cornetes inferiores van a estar conformados por huesos llamados conchas nasales inferiores, también los vimos, ¿sí? Y los cornetes superiores y medios van a formar parte de lo que es el hueso etmoides. Entonces, etmoides no nada más divide la cavidad nasal en derecha e izquierda formando parte del tabique, sino que también va a dar origen a estos dos cornetes superiores y los dos cornetes intermedios. Bien. Y en la parte del piso de la nariz, que vendría siendo como esta área de aquí, piso de la nariz, ¿sí? Pero en la parte más posterior, ¿sí? Estaríamos hablando que aquí van a estar ubicados los huesos palatinos, que van a formar parte del techo de la boca o suelo de la nariz, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener o vamos a recapitular con qué huesos forman la nariz. Aquí vemos el maxilar superior, que es parte del paladar. El paladar forma la división entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Después vienen los huesos palatinos y recuerda que tenemos los cornetes inferiores y también tenemos el hueso vómer en la parte del medio, dividiendo la nariz en el tabique nasal, y tenemos parte del hueso etmoides formando los cornetes superiores, los cornetes medios y también parte del tabique nasal, ¿sí? Bien, debajo de cada tabique nasal vamos a encontrar estos espacios que se van a llamar meatos: meato superior, meato medio y meato inferior. Son una especie de tubos o canales por donde va a discurrir el aire. Si me regreso a la anterior, a esta imagen, aquí podemos encontrar los meatos. Este es un meato, va a ser el meato inferior. Por acá vemos el otro meato intermedio o medio. Y por aquí, más chiquitito, estaría ubicado el meato superior, ¿sí? Esos espacios es por donde va a pasar el aire. Fíjate, el aire va a entrar aquí por la nariz. Nosotros respiramos, el aire discurre hacia atrás
por estas áreas llamadas meatos, ¿sí? Y entonces el aire viene para atrás y va a descender por la faringe para que pues el aire, al ser dirigido hacia la faringe y después a la laringe y después a los pulmones, ahí es donde se va a realizar el intercambio. Entonces, prácticamente, como nos estamos dando cuenta aquí, la función de las vías respiratorias superiores es introducir el aire y hacer que discurra hacia donde queremos que vaya, ¿sale? Entonces, no te olvides, por favor, de estas estructuras, meatos superiores. Bien, estos meatos superiores, bueno, meatos nasales más bien, me voy a regresar al anterior, otra menos, ahí está, van a estar forrados, fíjate aquí, parecen o se ven rositas. ¿Por qué se ven rositas? Pues porque tienen una función especial. Estos huesitos van a estar forrados de mucosa, ¿sí? Entonces la mucosa va a estar forrando aquí los huesitos y esta mucosa va a ser muy importante porque es la encargada de calentar y humedecer el aire. Cuando el aire entra por aquí por la nariz es aire generalmente seco, entonces pasa a través de los meatos y los vasitos sanguíneos que hay en la mucosa de los cornetes, junto también con una pequeña cantidad de humedad que hay ahí en esa mucosa, hacen que el aire entre para acá, pero ya a este nivel viene humedecido, viene calientito, para que no nos genere ninguna resequedad y no nos moleste, ¿sale? Por eso no es lo mismo respirar por la nariz que respirar por la boca. Por la boca el aire no se calienta, no se humedece y entonces nos causa problemas de resequedad aquí atrás en la garganta, ¿sí? Cuando respiramos por la nariz lo hacemos de la manera correcta y entonces el aire se humedece, se calienta, se filtra y entonces ya entra sin hacernos mayor daño. Por eso son importantes estas estructuras. De hecho, cuando estos meatos por algún motivo se inflaman, porque los cornetes pueden inflamarse, la mucosa de los cornetes suele a veces inflamarse, pues obstruye el paso del aire y esa es la razón más común por la cual cuando padecemos alergias o estamos enfermos de la nariz, se nos tapan las fosas nasales. Bien. Dice, las aperturas exteriores hacia las cavidades nasales reciben el nombre de ventanas nasales y están divididas en atrio nasal y vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal vendría siendo esta primera porción donde encontramos los pelitos, ¿sí?, de la nariz, los famosos pelitos de la nariz, que de hecho tienen una función bastante importante. Los pelitos que tenemos en la nariz sirven para evitar que algún insecto volador o incluso partículas de polvo de mayor tamaño puedan filtrarse hacia adentro de la nariz, ¿sí? Entonces, como podrás darte cuenta, quitar esos pelitos de la nariz no es tan sano como uno puede llegar a pensar, ¿sí? Y más hacia arriba vamos a encontrar la siguiente estructura que va a ser el atrio nasal. Toda esta estructura va a ser el atrio nasal. Y de ahí vienen los meatos, meato superior, meato intermedio, meato inferior. Vemos los cornetes, cornete superior, cornete intermedio y cornete inferior. Y hacia atrás vamos a observar, también aquí vemos un pequeño orificio, lo estoy ahí señalizando, que va a ser el orificio que viene de los conductos que vienen de los oídos. Aquí va a terminar un conductito que se va a llamar trompa de Eustaquio y esa trompita de Eustaquio viene de cada oído. Entonces, no es de extrañarse porque en ocasiones cuando nos enfermábamos del oído y nos ponían gotitas en los oídos, luego después de un ratito esas gotitas bajaban y se sentían aquí en la garganta como un sabor amargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te fijas, todas estas estructuras están conectadas. La nariz, la boca y los oídos se conectan aquí atrás en la faringe. Bueno, también aquí podemos observar los diferentes senos frontales, senos esfenoidales, senos etmoidales, que son
estas estructuras que vimos cuando mencionamos los huesos o cuando estudiamos huesos, que habíamos dicho, hay algunos huesos que son neumáticos porque por dentro tienen huecos, ¿verdad? Estos son, aquí es el hueso frontal, este es parte del etmoides y este es parte del hueso esfenoides, ¿sí? Además, aquí no los observamos, pero también hay unos senos maxilares que se encuentran en el maxilar superior. Estas estructuras, además de restarle peso a los huesos, también nos van a ayudar a que la voz resuene dentro de la cabeza. Y entonces eso va a generar un cambio de tono, un cambio del tipo de voz o del sonido de voz que tenemos, ¿sí? Además de que pues también tienen otras funciones que drenan los moquitos de la nariz y demás. Lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuáles son las funciones de la nariz? Bueno, pues nos va a servir para el paso del aire, nos van a ayudar a filtrar las impurezas del aire. Ya vimos cómo. 1, con los pelitos que tenemos ahí en el atrio nasal. Y 2, con los mocos que nuestra misma mucosa produce. Los moquitos son pegajosos y no nada más porque sí, sino porque necesitan atrapar las impurezas que el aire contiene, el polvo, los contaminantes, las bacterias, todo lo que a veces encontramos en el aire que no debe filtrarse hacia el pulmón, nuestra nariz nos va a ayudar a capturarlo. Otra función es que calienta, humedece el aire que ingresa y nos permite oler. Aquí en la nariz vamos a encontrar las terminaciones nerviosas del olfato y para eso me voy a regresar tantito a la... Bueno, ya no me puedo regresar. Nos va a ayudar a oler. Ahorita vamos a ver cómo dónde va a estar ubicado a estas terminaciones nerviosas del olfato. Y por último, pues nos ayudan a la fonación del sonido, es decir, a la formación del sonido que nosotros emitimos como nuestra voz. Aquí tenemos los senos paranasales, de los que estábamos hablando. Vamos a encontrar 4 senos en total. Vemos por aquí los senos, los de arriba son los frontales. Estos chiquitos que se ven abajo, un poquito más pequeños, van a ser los etmoidales, porque se encuentran en el hueso etmoides. Los que se ven un poquito más morados van a ser los esfenoidales, porque se encuentran en el hueso esfenoides. Y estos que se ven de un color como más rosadito van a ser los senos maxilares, que se encuentran en los maxilares superiores. Estas estructuras, como te decía, no nada más sirven como resonancia de la voz o para quitar o restarle peso a los huesos del cráneo, sino que también van a tener la función de que cuando producimos mucho moquito, porque estamos enfermos o porque andamos con un poquito de alergia, ese moquito a veces se va para acá, se atrapa aquí dentro de los senos paranasales y nos ayuda a liberar un poquito la nariz, ¿sí? Pero aquí va a haber un problema, porque si dentro del seno, de los senos paranasales se queda atrapado el moquito, lo que sucede en el caso, por ejemplo, de las personas alérgicas, pues ahí se van a ir acumulando bacterias, se va a ir acumulando líquido, el mismo moquito presente, ¿sí? Y se pueden generar infecciones recurrentes, es decir, que así de la nada, de repente te enfermas otra vez de la garganta o de la nariz, porque las bacterias que están aquí viviendo, de repente se vienen hacia la cavidad nasal o se van hacia la garganta y nos causan problemas. Cuando estos senos paranasales están llenos de moquito, esa es una enfermedad que conocemos como sinusitis. Sinusitis. ¿Sí? Y cuando alguien tiene sinusitis,
el sonido de la voz cambia, ya no se escucha normal, sino que empiezan a hablar así como con un tono más gangosito, como cuando te enfermas de gripa y se te tapa la nariz, así. Por lo mismo, porque el sonido de la voz cuando llega a los huesos del cráneo no resuena de la misma manera porque todo esto está lleno de líquido y entonces el sonido sale diferente. Pasamos a la faringe. La faringe va a ser lo que conocemos coloquialmente como garganta, ¿sí? Dice, la faringe es una estructura tubular en forma de tubo de aproximadamente unos 12 centímetros de longitud. Por aquí lo estoy marcando. Va a tener 3 divisiones anatómicas. Cada color que vemos aquí es una de esas divisiones. La primera y la más superior va a ser conocida como nasofaringe por su conexión con la cavidad nasal, ¿sí? La segunda va a ser la orofaringe, conocida así por la conexión que va a tener con la cavidad oral, y la tercera va a ser la laringofaringe, conocida así también porque va a tener una conexión directa con lo que va a ser la laringe, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, esta estructura tubular, como puedes darte cuenta, va a tener forma como de un cono. Empieza acá arriba y luego se va haciendo cada vez más angosta, ¿sí? Por aquí va a pasar o discurrir el aire y también va a ser una estructura por donde va a pasar los alimentos. O sea, tanto el aire que respiramos como los alimentos que comemos y los líquidos que llegamos a tragar van a compartirse o van a pasar por el mismo tubo que va a ser la faringe, ¿sí? La garganta. Oh. Aquí en esta siguiente diapositiva lo que podemos observar es una pequeña imagen de la siguiente estructura que vamos a estudiar, que van a ser las trompas de Eustaquio. Estos conductos que te había mencionado que vienen desde el oído hacia la faringe, ¿sí? Aquí vamos a encontrar el orificio donde desemboca la trompita de Eustaquio, ¿sí? Esta va a ser la trompita de Eustaquio en un bebé, esta va a ser la trompita de Eustaquio en un adulto, ¿sí? También aquí en la faringe vamos a encontrar otra estructura que se va a llamar coanas, que van a ser donde desembocan los conductos que vienen de los senos paranasales. ¿Te acuerdas que te había mencionado que los senos paranasales a veces se llenaban de moquito? Bueno, pues es a través de estos conductitos. Y en la parte posterior de la nariz, o más bien en la segunda estructura de la faringe, que es la orofaringe, vamos a encontrar el orificio que conecta con la boca. Aquí este orificio lo vamos a llamar istmo de las fauces, lo vamos a ver más adelante, y hacia abajo vamos a encontrar el esófago, ¿sí? Me voy a regresar a la anterior para que lo puedas observar. Aquí vamos a encontrar lo que es el istmo de las fauces, esta sección que es la abertura hacia la cavidad oral, y de aquí hacia abajo va a estar ubicado el esófago, que va a ser el conducto por donde van a discurrir los alimentos, mientras que el aire va a entrar hacia los pulmones por este tubito de adelante. Por acá vamos al pulmón o a los pulmones y por atrás vamos hacia el esófago y hacia el estómago. Bien. En la faringe también vamos a encontrar estas estructuras llamadas adenoides o amígdalas. Son las famosas, ¿cómo les decimos? Pues sí, amígdalas, ¿no? Que a veces cuando padeces infecciones recurrentes de vías respiratorias, pues hay que quitarlas porque se inflaman demasiado y no permiten que la persona trague líquidos o trague alimentos o genera mucho dolor o molestia, ¿no? Y entonces en algunas ocasiones se prefiere quitarlas. Pero en realidad estas estructuras lo que son es que son una barrera para las bacterias. Tenemos adenoides, tenemos amígdalas tubáricas, tenemos amígdalas palatinas, tenemos amígdalas linguales, ¿sí? Que son parte del sistema inmunológico o del sistema inmune.
Y estas estructuras van a producir glóbulos blancos. Recuerda que los glóbulos blancos son células de defensa. Y cuando se necesita más cantidad de glóbulos blancos, las amígdalas pueden llegar a crecer de tamaño. Imagínate tener, por ejemplo, una amígdala aquí crecida, ¿sí? Por eso nos causa problemas o nos causa dificultad cuando estamos enfermos de la garganta tragar alimentos. Y cuando sucede eso, los médicos nos dicen, no tomes ahorita tantos alimentos sólidos, trata de tomar calditos, líquidos calientitos, etcétera, etcétera, para ayudarnos a mantenernos bien hidratados, sin tanto problema, ¿no? Estas estructuras, todas estas amígdalas y adenoides, van a formar este anillo que vemos aquí, que va a tener un nombre especial, se va a llamar anillo de Waldeyer, ¿sí? Y es una barrera inmunológica que tenemos aquí en faringe, que nos va a ayudar a combatir bacterias y virus que puedan llegar a este nivel. Aquí vamos a ver algunas de las funciones de la faringe. Dice, nos va a servir como vestíbulo para los aparatos respiratorios y digestivos, es decir, vía de ingreso. Cuando hablamos de vestíbulo, es una vía de ingreso o recibidor, ¿sí?, de los aparatos respiratorios y digestivos, ya que por aquí también pasan los alimentos. Y la otra función es que la faringe va a tener en sus paredes, haz de cuenta que si esta es la faringe y hacia abajo es un tubito, las paredes de la faringe van a tener músculos alrededor llamados músculos constrictores y van a tener músculos de manera longitudinal que van a permitir que la faringe se mueva, tal cual estamos observando aquí en este pequeño video o animación, ¿sí? Cuando hacemos cambios en el tono de la voz, por ejemplo, cuando hacemos un sonido muy grave o cuando hacemos un sonidito así bien agudito, ¿sí?, vamos haciendo modificaciones en estos músculos que permiten que el sonido salga de tal o cual forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son muy conocidos estos videos de resonancia magnética, resonancia magnética, en personas que se dedican, por ejemplo, a cantar ópera, ¿sí?, o a dar discursos, es decir, que utilizan mucho su voz para trabajar, y entonces aquí podemos observar cómo se mueven las estructuras. Aquí donde puse la flecha, todo eso es la faringe. Aquí donde estoy poniendo ahorita la flecha, esto va a ser la laringe. De hecho, aquí vemos las cuerdas vocales. Esta estructura que estoy aquí rayando, esta va a ser la epiglotis, que va a ser la encargada de bajar cuando nosotros tragamos alimentos para que los alimentos se vayan hacia el esófago y no entren hacia los pulmones. Luego, por acá vemos esta estructura que sube y baja. Esa va a ser el paladar blando. El paladar blando nosotros podemos manejarlo, moverlo a voluntad para que suba y baje. Y de esa manera, cuando sube, por ejemplo, podemos tragar alimentos. O cuando está abajo, pues podemos respirar libremente, ¿sí? Esto que vemos aquí que parece como todo esto grande, gordo, esto es la lengua, ¿sí? Por acá vemos la cavidad nasal. ¿Qué más? Por aquí se ven los dientes. Ahí están los dientes. Esto es el paladar duro, y pues el paladar blando, ¿no? Entonces por aquí se ven como las estructuras más importantes. Aquí vemos el hueso hioides. Este es el hueso hioides. Y bueno, ahí está. Bien, en esta diapositiva lo que estamos observando es la laringe. La laringe va a ser también conocida como nuestra caja de la voz, porque aquí es donde se emiten los sonidos que nosotros hacemos cuando hablamos, cantamos o gritamos, ¿sí? Dice, la laringe es el vestíbulo o espacio que se abre desde la faringe y hacia la tráquea. Aquí vamos a encontrar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son estas estructuras. Aquí vemos una cuerda vocal, por aquí vemos otras que se están moviendo más rápidamente, ¿sí? En realidad, las cuerdas vocales son una especie de membranas. Estas membranas, cuando el aire baja y sube, vibran
a determinadas velocidades, a velocidades diferentes, y eso es lo que hace que se emitan sonidos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos, así es como realmente se ve nuestra laringe, pues sí, así se ve, ¿sí? Y te voy a dejar en los recursos de esta clase un pequeño video de cómo se ve la laringe, por ejemplo, en un cantante de rock, para que lo veas. Bien, aquí vemos nuevamente la laringe. Bueno, vamos a ir descartando las diferentes partes, ¿no? Por aquí vemos la cavidad nasal, vemos la cavidad oral. De aquí para acá, esta es la faringe, que ya vimos ella. Y esta sección va a ser la laringe. Esta es la que nos va a interesar y por lo tanto nos la muestran acá en este cuadrito más grande, ¿no? En la laringe vamos a encontrar la epiglotis, que va a ser este cartílago. Vamos a encontrar otros dos cartílagos, el cartílago tiroides, que va de aquí para acá como abrazando la laringe, y luego el cartílago cricoides, que va de atrás hacia adelante, también como abrazando la laringe. Estos cartílagos permiten que la laringe siempre esté abierta. ¿Por qué? Porque el ingreso del aire siempre debe ser permeable, siempre debe estar abierto. A diferencia del esófago, fíjate, aquí está el esófago, está detrás de la tráquea, ¿sí? Detrás de la laringe, detrás de la tráquea. Y el esófago va a estar generalmente cerrado. Solamente se abre cuando el bolo alimenticio pasa hacia el estómago, ¿sí? Pero la laringe y la tráquea son vías respiratorias. Estas siempre deben estar abiertas. ¿Qué pasa si se cierran? Pues muy fácil, nos asfixiamos, ¿no? Entonces siempre están abiertas. Si tú no estás comiendo, tragando algún alimento o algún líquido, la tráquea siempre está abierta. Aquí observamos estos cartílagos, que te mencioné hace un momento. La epiglotis, el cricoides y el cartílago tiroides. Aquí los vemos. Esta es la epiglotis, también esta es epiglotis. Aquí le vamos a poner una E de epiglotis. Este es cartílago tiroides, va de atrás hacia adelante, ¿sí? Cartílago tiroides, que vendría siendo este mismo de aquí, que se ve hacia adelante. Esta es una vista posterior. Esta es una vista posterior y esta es una vista lateral un poquito anterior, ¿no? Porque esta es la parte de adelante y ya lo que vemos hacia acá es vista lateral. Y en la vista posterior alcanzamos a ver el otro cartílago, el cartílago cricoides. Le voy a poner una C. Aquí también lo vemos. Este es el cartílago cricoides en la vista lateral. ¿Sí? Ahí están los tres cartílagos. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la laringe? Bueno, pues uno, protege las vías respiratorias inferiores. La epiglotis, como te comento, es un cartílago que cuando tragamos alimentos o líquidos baja y tapa el ingreso hacia la tráquea, ¿sí? Y la segunda función es que nos va a servir como órgano de producción de voz. Es nuestra caja de la voz, ¿sí? Con la laringe podemos hablar. Si nuestros cartílagos de la laringe sufrieran algún tipo de daño estructural, pues no podríamos hablar, perderíamos nuestra voz. Por aquí observamos lo que es la tráquea, que es el siguiente órgano. La tráquea va a ser este tubo de aproximadamente 11 centímetros de largo, desde la laringe, más o menos desde aquí, y hasta donde se empieza a bifurcar. Todo este trayecto va a ser la tráquea. Ahí tenemos a la tráquea. Va a tener un diámetro aproximadamente de 2.5 centímetros, o sea, el orificio o el agujerito que discurre a través de la tráquea va a tener ese diámetro, 2.5 centímetros. Y como es una vía respiratoria, recuerda, siempre debe estar abierta. Para eso vamos a tener estos cartílagos en forma de C, ¿sí? Que lo van a mantener abierto. Es decir, es un cartílago que por detrás va a estar incompleto y entonces en forma de medio anillo o en forma de herradura o de C van a estar
dispuestos en la tráquea de esta manera. Dice por aquí que tenemos de 16 a 20 cartílagos. Podríamos decir que ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aproximadamente. Si te fijas, ¿sale? Y bueno, la tráquea va a ser un órgano que está localizado en el mediastino posterior, es decir, detrás del corazón. Aquí vemos un corte transversal del cuello en donde también observamos la tráquea. Fíjate, aquí vemos estas estructuras. La parte de arriba es la parte anterior del cuello y la parte de abajo es la parte posterior del cuello. De tal manera que aquí vemos las vértebras cervicales, por acá vemos la médula espinal, sus nervios espinales. Alcanzamos a ver todos los músculos que vimos de la parte posterior del cuello. Aquí vemos los músculos de la parte lateral del cuello. Estos vendrían siendo los esternocleidomastoideos. Este de afuera vendría siendo el músculo cutáneo, si te fijas. Por ahí vemos este tejido amarillo que vendría siendo la grasita. Estos músculos más pequeñitos pues vendrían siendo los músculos infrayoideos que tenemos y que vimos por ahí. Por aquí estaremos viendo las carótidas internas que van a ir hacia la cabeza, y también estaríamos observando las venas yugulares, así como los nervios. Esta estructura que por dentro se ve como esponjadita vendría siendo el esófago. Este es el esófago, y lo que vemos aquí de verde, siempre abierto, esta estructura sería la tráquea. Aquí se alcanzan a ver los cartílagos traqueales, y en la parte posterior no tiene cartílago. Acuérdate que dijimos que es un cartílago en forma de herradura o en forma de C. Y lo que se ve de rosita que abraza la tráquea, pues es prácticamente la glándula tiroides. Ahí. Pasamos a la siguiente, y entonces aquí hacemos mención de que la tráquea se subdivide en dos porciones, la porción cervical y la porción torácica, justo a la altura donde encontramos el hueso esternón, el manubrio del esternón, ¿sí? Sería incisión del esternón. Acuérdate, el huequito que tenemos aquí donde termina el cuello, ¿sí? De ahí para abajo estaríamos hablando de tráquea porción torácica, y de ahí para arriba sería la tráquea porción cervical. Las funciones de la tráquea, está fácil, es simplemente servir como medio para que el aire pueda llegar a los pulmones y también el que pueda salir. O sea, tanto sirve como vía de ingreso hacia los pulmones, también como vía de salida del aire para los pulmones. Aquí vemos en esta diapositiva los bronquios. Cuando la tráquea se bifurca más o menos a este nivel, ¿sí? Ya de aquí en adelante ya no se va a llamar tráquea, sino que se van a llamar bronquios. Y vamos a encontrar dos bronquios principales o primarios, ¿sí? Que se van a llamar bronquio derecho, este es el bronquio derecho, y bronquio izquierdo, ¿sí? Dice, tienen una estructura similar a la de la tráquea, también tienen presencia de anillos cartilaginosos. Cada bronquio se va a subdividir en ramas de menor calibre que van a ir cambiando de nombre. Es decir, si hasta aquí es un bronquio principal o primario, ya de aquí para acá van a ser los bronquios secundarios, ¿sí? ¿Y cuántas ramas va a tener cada bronquio? Eso va a depender del pulmón. El pulmón derecho va a tener 3 ramas de bronquios secundarios. Aquí vemos la primera, esta es la segunda y por acá vemos la tercera. Y el pulmón izquierdo va a tener solamente 2 ramas secundarias. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿sí? De bronquios secundarios. Más adelante los bronquios secundarios se siguen ramificando y van a formar los bronquiolos, que son estos tubitos más pequeñitos. Conforme se va ramificando los bronquios,
estos van dejando de tener estructuras cartilaginosas. Es decir, los cartílagos traqueales se van a continuar prácticamente hasta los bronquios primarios, pero de los bronquios secundarios en adelante ya prácticamente no van a tener estos cartílagos. ¿Por qué? Porque como son más pequeñitos, ya no va a costarnos tanto trabajo que se mantengan abiertos, ¿sí? En conjunto, toda esta estructura de bronquios la vamos a llamar árbol bronquial, porque si tú te fijas, aquí vemos esta estructura que parece como un tronco invertido y por acá parece un árbol, ¿sí? Entonces, por eso lo llamamos árbol bronquial, ¿sí? Porque los bronquios vendrían siendo las ramitas y las hojitas de un árbol y la tráquea vendría siendo el tronco del árbol. Dice, estos bronquios se dividen primero en dos, derecho e izquierdo. El derecho tiene 3 ramas y el izquierdo va a tener 3 ramas. Entonces aquí vemos, este es bronquio derecho. Aquí vemos una rama, aquí vemos la otra y aquí vemos la otra, ¿sí? Cada rama bronquial secundaria va a ir a uno de los lóbulos del pulmón. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, ¿sí? Entonces la primera rama va a ir al lóbulo superior. La segunda rama va a ir al lóbulo intermedio o medial. Y la tercera rama va a ir al lóbulo inferior, ¿sí? Mientras que el bronquio izquierdo va a tener solamente 2 ramas secundarias. La primera rama va a ir al lóbulo superior y la segunda rama va a ir al lóbulo inferior. ¿Por qué el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo va a tener solo 2? Muy sencillo, porque el corazón que está aquí en medio, ¿sí?, ocupa un espacio importante y recuerda que está ligeramente ladeado hacia la izquierda. Entonces, el espacio que ocupa el corazón le resta espacio al pulmón izquierdo. Por eso el pulmón izquierdo solamente va a tener 2 lóbulos, mientras que el pulmón derecho va a tener 3, ¿sí? Otra cosa que tenemos que mencionar aquí es estas pequeñas diferencias. El bronquio principal, que vendría siendo este de aquí, ¿sí?, derecho, es un poco más corto. Fíjate cómo es más cortito. Ahí lo estoy señalizando. Mientras que el bronquio izquierdo, que es este de acá, la rama principal, es mucho más largo. ¿Te fijas? Ahora, el bronquio derecho penetra en el pulmón de manera más vertical. Y el bronquio izquierdo es un poco más horizontal. Esto genera que se hagan aquí diferentes ángulos de inclinación que en ocasiones, cuando tenemos, por ejemplo, casos de niños que se tragan algún juguete o algún dulce o una monedita o una tapita o lo que sea, a veces se alojan en el bronquio de este lado derecho. ¿Sí? Porque al ser un poco más vertical, pues es más fácil que el objeto venga y se atore por acá. También te voy a dejar en los recursos de esta clase un pequeño video de cómo sacan un cacahuate del bronquio de un niño pequeñito, de un niño chiquito. Por eso a los niños pequeños no se les debe dar comidas así que sean cositas pequeñas. Por ejemplo, uvas, cacahuates, pasitas, no sé, cosas de ese tipo, porque si están muy chiquititos todavía no saben que se tienen que masticar bien para podérselos tragar, y a veces se los tragan sin querer y se quedan obstruyendo tráquea o alguno de los bronquios. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones? Aquí se ve, fíjate, en esta imagen antes de entrar a las funciones, se ve un poco mejor lo que mencionábamos de los ángulos. Esta es la tráquea y este es el bronquio derecho. Si te fijas, está más inclinado, tiene un ángulo de mayor amplitud. Y este es el bronquio izquierdo. Si te fijas, es más transversal y tiene un ángulo un poquito más cerrado. Por eso los objetos extraños llegan y obstruyen aquí, el bronquio derecho.
Dice, las funciones de los pulmones de los bronquios, es distribuir el aire por ambos pulmones. Proporcionar mayor superficie de contacto dentro de los pulmones, haciendo que se aproveche mejor el espacio. Es decir, el aire ingresa por aquí, va a ir hacia los bronquios secundarios. Los bronquios secundarios van a mandarlo hacia los terciarios y los terciarios hacia los bronquiolos y los bronquiolos hacia los alvéolos, ¿sí? Eso permite que tengamos una superficie de contacto mucho mayor para que nuestros pulmones puedan hacer el intercambio de gases. Bien, el siguiente órgano son los pulmones. Ya lo mencionábamos algunas cosas, bueno, no importa que repitamos. Los pulmones, dice, son órganos cónicos, tienen forma de cono. La punta está ubicada hacia arriba, mientras que la base está ubicada abajo. Dice, se extienden desde las clavículas, más o menos aquí estaría el esternón, ¿sí? Y obviamente las clavículas irían hacia acá. Entonces, desde las clavículas hasta el diafragma. El diafragma estaría ubicado aquí, más o menos. Dice, la cara interna de cada pulmón es cóncava. Estamos hablando de que la estructura por acá, caras internas, son cóncavas, porque aquí le dan espacio al corazón, ¿sí? Dice, el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos. Aquí vemos la división. Este es lóbulo superior, hasta aquí, y este es lóbulo inferior. El pulmón derecho va a tener 3, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y en estos órganos es donde se realiza el intercambio de gases. Dentro de los pulmones, al final del árbol bronquial que mencionábamos hace rato, por acá vemos un bronquiolo, ¿sí? Que es de los últimos tubitos que tenemos. Y al final de los bronquiolos vamos a encontrar estas estructuras en forma de zarzamora o de uvitas que van a ser los alvéolos. ¿Cuántos alvéolos tenemos en cada pulmón? Pues por lo menos unos 600 millones entre los dos pulmones. Aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. El aire discurre por el interior de los bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos, y luego va a llegar aquí estas estructuras llamadas alvéolos en forma de bolitas, y estos alvéolos, cuando nosotros inhalamos, se inflan. Y entonces el aire que entra por aquí, el oxígeno, únicamente el oxígeno, va a permear a través de las paredes del alvéolo, ¿sí? Hacia afuera, y ahí va a descargar el oxígeno. Es decir, por acá afuera estarían ubicados los vasitos capilares sanguíneos en forma de red, ¿sí? Y cuando la sangre discurre por esos capilares sanguíneos, automáticamente se va cargando de oxígeno. Aquí vemos las moléculas de oxígeno que están adentro del alvéolo y luego pasan hacia afuera y se las lleva el torrente sanguíneo, ¿sí? Al mismo tiempo que se hace ese intercambio o ese ingreso del oxígeno hacia nuestro torrente sanguíneo, al mismo tiempo, vamos a ver si podemos cambiar de color. Vamos a ponerle un color azul. Okay. Al mismo tiempo, por aquí vienen moléculas de dióxido de carbono en los vasitos capilares sanguíneos. Esas moléculas de dióxido de carbono también van a permear a través de la pared de los alvéolos y entonces van a sacar las moléculas de dióxido de carbono para acá y esas moléculas de dióxido de carbono van a salir para acá. Y van a hacer el recorrido, pero a la inversa. Bronquiolos, bronquios terciarios, bronquios secundarios, bronquios primarios, tráquea, vías respiratorias superiores, hasta que sale por nariz o por la boca, ¿sí? Este intercambio de gases es súper importante. Si la estructura de las paredes de nuestros alvéolos se ve dañada, ¿sí? O por dentro, por ejemplo, nuestros alvéolos están llenos de agüita, de moquito, ¿ustedes creen que se pueda realizar el intercambio? Pues no, ¿sí? Por eso es de suma importancia cuidar nuestra salud respiratoria, mantener nuestros alvéolos en buenas condiciones,
cuidarnos de que si tenemos alergias, ¿sí? Asma o cualquier tipo de mal funcionamiento respiratorio, pues llevar un buen control, porque si no, el oxígeno no va a poder llegar a nuestro torrente sanguíneo. Y entonces ahí nos estaríamos asfixiando, aún cuando las vías respiratorias estén permeables o estén libres, ¿sí? De hecho, eso es lo que pasa en los asmáticos. Cuando tienen una crisis de asma, es porque el alvéolo está lleno de agüita, de moco, ¿sí? Y entonces, aunque el aire ingrese, el aire no puede realizarse ese intercambio, porque están obstruidos los alvéolos. Nos vamos a ir a la siguiente. Aquí observamos un poquito más detalle de cómo estarían los capilares sanguíneos alrededor de los alvéolos. Fíjate, este sería un capilar arterial, el que se ve de color azul, porque recuerda que las arterias pulmonares cargan sangre con dióxido de carbono. Apenas van a oxigenarse, ¿sale? Entonces, esta sería la vía de ingreso al alvéolo. Cuando la sangre pasa por estas bolitas de los alvéolos, entonces comienza su viaje de regreso al corazón. Esta sería la vía de salida. Estas serían las venas pulmonares, ¿sí? Que, como ya vienen del pulmón porque ya se oxigenaron, aquí ya tendrían oxígeno. Por eso te decía en clases anteriores que el acomodo, pues, de la sangre cambia en la respiración, en la circulación menor. Las arterias cargan sangre con dióxido de carbono y las venas cargan sangre con oxígeno, solamente en la circulación menor. En la circulación mayor es al revés. Las arterias cargan sangre con oxígeno y las venas sangre con dióxido de carbono, ¿sí? Pero como estamos en sistema respiratorio, pues ahorita estamos hablando de circulación menor. Aquí tenemos ese intercambio de gases, precisamente. Estamos viendo este punto pequeñito, nos lo están haciendo así grande para que podamos observar qué es lo que sucede. Las bolitas blancas son el oxígeno, mientras que las bolitas azules son el dióxido de carbono y estos de color rojito son los glóbulos rojos o eritrocitos que van a ir por dentro de los capilares sanguíneos. Mientras unos ingresan, otros salen, ¿sí? Y esa es la respiración. ¿Ok? Por último, y no por ser menos importante, entonces hablaríamos de tipos de respiración. La respiración se va a subdividir en 2 etapas. La primera, que va a ser la respiración externa, o también conocida como pulmonar. Bueno, aquí se va a subdividir externa e interna. Y la respiración, segunda etapa, interna o celular, ¿sí? La respiración pulmonar va a tener o se va a subdividir a la vez en 2 fases. Podremos llamar fase A y fase B. La fase A consiste en inhalar y exhalar, es decir, que el aire entre y salga del pulmón, nada más. La segunda fase o fase B, que sería respiración pulmonar interna, se refiere al intercambio de gases, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. El intercambio de oxígeno por dióxido de carbono que se produce en el alvéolo. Hasta ahí, ¿sí? Y la segunda fase de la respiración, permítanme. La segunda fase de la respiración sería el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, pero en las células de todos nuestros tejidos. Es decir, cuando el corazón manda la sangre a los diferentes tejidos del cuerpo y órganos del cuerpo, y por acá, por ejemplo, vamos a poner un riñón. Llega por aquí al riñón,
se hace el intercambio de gases en las células del riñón, ahí se llevó a cabo esta segunda fase de respiración, que es la respiración interna o celular. Todas nuestras células de todo nuestro cuerpo tienen esa respiración, es decir, necesitan oxígeno para realizar sus funciones básicas, producir energía, crear proteínas, llevar a cabo su metabolismo, ¿sí? Y posteriormente, como resultado de ese metabolismo, van a sacar ese dióxido de carbono al torrente sanguíneo. Y ese intercambio entre la célula y el torrente sanguíneo es esta segunda fase de la respiración celular o interna, ¿sí? Toma en cuenta que todas las células de todos nuestros órganos, de todos los tejidos, necesitan oxígeno y llevan a cabo esta respiración celular. Espero que con este pequeño video, bueno, que ya no fue tan pequeño, hayamos entendido muy bien lo que es el sistema respiratorio. Espero que hayas tomado tus apuntes. Recuerda que puedes poner pausa en el video donde tú lo desees, el tiempo que quieras. Y por favor, anota las dudas que hayan surgido para que en nuestra siguiente clase podamos resolverlas. Te mando saluditos y cuídate mucho. Hasta la próxima.